Buenas tardes, profesora. El día de hoy le presentamos nuestro trabajo final acerca del terrorismo. Pues el tema que nos tocó hoy es el terrorismo. El terrorismo es una forma de violencia que especialmente se utiliza con motivos políticos y todo esto lo hacen para un grupo específico de personas que lo sigue, ya que al último todas estas personas terminan compartiendo la misma ideología. Hablando del terrorismo, en el Perú vamos a hablar de los movimientos revolucionarios que hubo, como Sendero Luminoso y el MRTA. Por último, hemos identificado las tres clases, que son la crisis económica de los 80, donde hablamos de los valores de cobre y la plata, donde fueron las dos mayores exportaciones más grandes del Perú, que llegaron a bajar mucho y por eso se causó bastante crisis económica. También hablaremos de la lucha contra la subversión, que duró de 1980 hasta 1989, donde las primeras etapas del conflicto y el Perú de Fujimori. También en todo esto entra el declive del terrorismo y el regreso del autoritarismo. Llegamos a elegir estas tres clases porque investigamos y a la vez vimos videos del aula virtual donde nos dimos cuenta que nos daban bastante información necesaria, ya que hablan y contienen partes del terrorismo que necesitamos para responder estas preguntas y para saberlas hacer, ya que son muy necesarias y las necesitamos para este trabajo. Como grupo consideramos que la causa principal que desencadenó este periodo de violencia fue la desigualdad socioeconómica que se venía dando mayormente en la sierra. El trato y la atención que se les brindaba era nula. Por tal razón, un sector de la población, que vendrían a ser los grupos terroristas, decidieron cambiar eso a su manera que evidentemente estaba influenciada por aquellas ideologías que marcaron la lucha e imposición de armas como medidas. En cuanto a las consecuencias, estas fueron numerosas y afectaron en los ámbitos económico, político y social. Consideramos que la que mayor impacto tuvo fueron los sociales, pues así como nuestros entrevistados nos relatarán, en esos tiempos se vivía bajo un clima de terror y amenazas, pues tenían hasta prohibido hablar de eso. Adicionalmente, las muertes que ocasionaban dejaron una marca inolvidable en la vida de muchas personas. Buenas tardes. Hoy día voy a entrevistarlos acerca de nuestro tema, que es el terrorismo. Comencemos. Señora Sonia, ¿de qué manera el terrorismo le afectó en su vida? Bueno, sí nos afectó bastante, tanto económicamente, que muchos hemos tenido que emigrar a otro sitio y volver nosotros acá, y psicológicamente también, porque todo lo veíamos terror, ¿no? El poblado se opacó bastante porque mucha gente salió, los grandes cafetaleros tuvieron que dejar las chacras e irse a Lima, pues, y otros al extranjero. Y entonces eso sí afectó bastante económicamente. Pero como usted dice, fue peligroso, ya que tenía hijos pequeños y tenía que salir. Claro, sí lo entiendo. Porque ellos no tenían ningún sentimiento. Incluso niños, mi esposo mismo, por ejemplo, lo veo, niños de 10 años así, jalando una escopeta, jalando una arma. Entonces, ya Dios, mis hijos casi estaban por ahí entre 5, 7 años, 8 años, y dije, no. Señor Orlando, ¿cuál fue el suceso que más le impactó en esa época? O sea, que les haya pasado. Lo que más me impactó en aquella época fue cuando yo era transportista y tenía un camión con el cual yo transportaba madera de Cacazú hacia Villarrica. Cuando estaba viniendo en el trayecto me pararon un grupo de personas, pues esos eran los
terrucos. Y me dijeron, aquí tenemos un equipaje y quiero que lo lleves esta comida y se lo entregues a los perros. ¿Y quién eran entonces los perros? El ejército. ¿Y ahora qué hago yo? Estaba solito. Venía. Y en medio camino sube otra persona que me dice, llévame a ver allá. Entonces le conté y gracias a él se me pasó todo el miedo y llegamos al ejército y lo bajamos el muertito, pues, pero no me dijeron nada. Eso fue todo. Claro, sí lo entiendo. Señora Sara, ¿qué sensación les deja el saber que hay autoridades ligadas al terrorismo en este gobierno actual? Buenas noches, primeramente. Bueno, me trae mucha nostalgia saber que en nuestras autoridades se está viendo que hay muchos terroristas infiltrados. Como que el presidente se hace el que no estaría, pero detrás de él hay demasiado terrorismo que está queriendo llegar como sea al poder. Y me parece muy triste realmente. Claro, la verdad sí es muy triste eso de que hay autoridades ligadas al terrorismo, de que no es lo adecuado, ¿no? Claro, no debería pasar esto, pues. Bueno, gracias. Eso fue todo por esta entrevista. Gracias. El Estado no afrontó de una manera eficaz ni directa en contra de los grupos subversivos que surgieron durante los inicios de los años 80. Estos fueron surgiendo debido durante los gobiernos de la UNDE y también el primer gobierno de Alan García. Estos cometían abusos de poder y también cometían abusos en contra de los derechos humanos. A finales del año 1980 surgió un grupo de inteligencia de la Policía Nacional de Perú, de la cual tenía como objetivo combatir a Sendero Luminoso. Este grupo de inteligencia se denominaba GEIN. En lo social, en el interior del país, los grupos terroristas comenzaron a atacar desde el interior del país, pero en Huanta, por ejemplo, combatieron a los grupos terroristas, formando su comité de defensa, de la cual denominaron Ronderos. Ellos combatieron el proyecto terrorista porque no estaban de acuerdo con sus ideales ni tampoco con el actuar que cometieron. Y en la capital no tuvieron la misma recepción, ya que acá en la capital actuaron con el miedo, ya que los grupos terroristas atacaban con bombas, dinamita y cochebombas. Hola, les voy a hablar sobre la solución contra el terrorismo. Se sabe que el terrorismo es el principal problema en estos tiempos, así como también se sabe de que ellos acaparan nuestra atención como nosotros la de ellos. Desde tiempos atrás vivimos con mucho miedo a que podamos ser atentados sin ningún motivo, solo el de seguir su ideología errónea. Asimismo, se conoce que al menos 3 terroristas internacionales han obtenido el Premio Nobel de la Paz, cuando debieron ser castigados por sus errores. Para obtener una solución se debe manejar o cambiar lo que son las celdas normales a las celdas seguras electrónicas. Así también tener mucha mayor vigilancia en los aeropuertos y seguir con las investigaciones sobre el terrorismo. Es asimismo obtener o tener infiltrados en cada organización que nos puedan brindar información relevante para poder combatir. Solo este conjunto de acciones podría erradicar lo que es el terrorismo. Gracias. ¡Arriba! ¡Mismo!